Mi nombre es Estefanía Chusquillo y voy a leer el siguiente artículo científico titulado Impacto de la pandemia en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Autores: Dr. Haig Paronyan, Dr. Ned Vito Quevedo Arnaiz, Dr. Nemis García Arias, Máster Salomón Alejandro Montesé Guiller. Introducción. Los niños tienen derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan. Deben disfrutar de esos derechos individualmente y como grupo. Además, se debe buscar la opinión de los niños cada vez que sus puntos de vista puedan mejorar la calidad de las soluciones. El derecho a ser escuchado en el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño no cesa en situaciones de crisis o después de ellas. UNICEF 2020. La respuesta de los estados a la pandemia de COVID-19 es una de las situaciones en las que hubo consecuencias claras y graves para el disfrute de los derechos humanos de los niños y por lo tanto una obligación de abordarlos de manera rápida y directa. Existía y existe la necesidad de recabar sus puntos de vista sobre lo que ha afectado el disfrute de sus derechos durante la pandemia y las acciones de los gobiernos para garantizar que sus derechos se cumplan en la mayor medida posible. Lundy et al. 2021. Hubo preocupación por el impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en los niños que se enfrentaron al aislamiento, la pobreza y la disminución del acceso a los servicios públicos, la salud física y mental de los niños, así como la igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo se vieron afectadas. Hubo aumento de la violencia contra los niños, incluida la violencia doméstica y sexual. El impacto de la pandemia en los países más pobres creó serias preocupaciones con respecto a la mortalidad infantil y juvenil, al trabajo infantil y la trata de niños. La pandemia ha exacerbado problemas preexistentes con respecto a la exclusión social, la desigualdad y los sistemas inadecuados de protección social. La gravedad del impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de los niños varía considerablemente entre países y dentro de ellos los grupos más pobres y de la sociedad y los países de ingresos más bajos son los más afectados. La región de América Latina y el Caribe se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19 al trastocar la vida de muchos niños y sus familias. Sierra y Uribe 2021. Esta pandemia ha sido tanto una crisis de salud como una amenaza social y económica y creó situaciones extremadamente desafiantes. El impacto del brote de COVID-19 en toda la región amenazó los derechos de los infantes a una escala nunca antes experimentada. Aquellos que ya vivían en la pobreza se vieron empujados a una situación aún más desesperada a medida que los medios de vida se derrumbaban y las economías sufrían. Rodríguez 2020. La pandemia de COVID-19 tuvo consecuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo para la niñez y sus derechos. Estrada Jaramillo y Gómez Mesa González, 2020. También hubo un grave efecto físico, emocional y psicológico en los niños, especialmente en países que habían establecido medidas obligatorias de permanencia en el hogar, encierro o confinamiento y para niños en situación de vulnerabilidad. Aumentó el estrés en las familias y la incidencia de violencia en el hogar, particularmente aquellas que vivieron bajo cuarentenas, encierros y otras restricciones a la libertad de movimiento. UNICEF 2020.
El cierre de escuelas afectó de manera desproporcionada a los niños que ya experimentaban barreras para acceder a la educación o que corrían un mayor riesgo de ser excluidos por una variedad de razones. Estos incluyen infantes con discapacidades, alumnos en lugares remotos, solicitantes de asilo y refugiados. Y aquellas familias perdieron ingresos como resultado de recortes de empleos o empleos precarios o se encontraban en una situación difícil. Sánchez Lora 2022. La adolescencia es un periodo de transición y una oportunidad para inculcar resiliencia, autocontrol y otras habilidades beneficiosas para la vida, que pueden determinar el éxito y la felicidad de una persona durante toda su vida. También puede ser un momento en que las condiciones emergentes pueden convertirse en trastornos graves, aunque es menos probable que los niños de este grupo de edad busquen ayuda. En el presente artículo, sin embargo, se analizaron las 4 principales generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, como marco general para reflexionar sobre los criterios de los niños sobre la realización de sus derechos humanos durante el coronavirus. Los 4 principales generales son no discriminación, interés superior, vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho a ser escuchado. Estos principios han sido identificados como de importancia fundamental en un enfoque basado en los derechos y como de importancia transversal para la realización de los demás derechos humanos de los niños. Desarrollo. Materiales y métodos. Para el desarrollo de este análisis se aplicó un modelo cuantitativo del tipo transversal con un diseño de teoría fundamentada de tipo analítica. También se usó el método deductivo, inductivo y por último el método empírico de análisis documental para procesar e interpretar la información encontrada. La técnica utilizada fue el instrumento del cuestionario. La encuesta realizada es de tipo escrita. Se usó como instrumento en cuestionario de preguntas cerradas y estructuradas, dirigidas a un grupo de niños, niñas y adolescentes. El estudio se realizó desde la concepción que asume que los niños son capaces de contribuir a las decisiones que los afectan, incluidas las emergencias globales como el COVID-2019. Se aplicaron encuestas diseñadas para NNA de 2 unidades educativas de la Educación Básica General de Santo Domingo, Ecuador. El tamaño de la población fue de 358 y una muestra de 186. El enfoque principal de las preguntas fue el disfrute de los niños de sus derechos humanos. A los niños se les brindó un espacio abierto para hablar sobre los temas que son importantes para ellos. No solo se les preguntó sobre sus experiencias, sino también qué quieren que hagan las autoridades para garantizar que sus derechos humanos se hagan realidad. Resultados. El principio de no discriminación es un tema recurrente en el derecho internacional de los niños humanos, de los derechos humanos. Los Estados partes están obligados a garantizar que todos los niños puedan disfrutar de los derechos articulados en el CDN sin discriminación por diversos motivos. Esto abarca formas de discriminación, tanto directas como indirectas. No es un derecho independiente, más bien debe leerse junto con los derechos sustantivos de la CDN. García Mero y Celi Toledo 2021. Los hallazgos destacan que las respuestas a COVID-19 tuvieron un impacto diferencial en diferentes grupos de niños con respecto a una variedad de derechos de la CDN. Este fue particularmente el caso de aquellos grupos de niños que ya eran vulnerables a las violaciones de sus derechos.
Se implementó una encuesta con preguntas centradas en el tema en cuestión. Los resultados son los siguientes. Pregunta 1. ¿Consideras que tu acceso a la educación antes del COVID-19 en comparación con después de la pandemia? A. Mejor antes del COVID-19 el 79%. B. Igual antes y después del COVID-19 el 21%. C. Mejor después del COVID-19 el 0%. La pandemia tuvo un impacto directo en la capacidad de los niños para ejercer su derecho a una educación efectiva con igualdad de condiciones con los demás. Si bien la mayoría de los niños, 79%, indicó que su educación era mejor antes del coronavirus, el alcance del impacto negativo fue solo del 21%. Además, ninguno hizo valoración sobre la educación después de la pandemia. Pregunta 2. ¿Tuviste dificultades para obtener apoyo de tus maestros durante la pandemia? A. Sí, era más fácil antes del COVID-19, el 48%. B. No noté diferencias, el 52%. Para niños migrantes y solicitantes de asilo, A. Sí, era más fácil antes del COVID-19, el 59%. El 48% de todos los encuestados manifestó que poder obtener apoyo de sus maestros era mejor antes del coronavirus. Sin embargo, esto aumentó al 59% para los niños migrantes y solicitantes de asilo. El 52% no encontró diferencia. Pregunta 3. ¿Qué tan difícil fue adaptarte al aprendizaje en línea durante la pandemia? A. Muy difícil, 60%, especialmente para niños en pobreza o zonas rurales, sin porcentaje. B. Algo difícil, 25%. C. No tuve dificultades, el 15%. El cambio de la educación presencial al aprendizaje en línea fue especialmente difícil para los niños que viven en la pobreza y los niños de las zonas rurales, del 60%. Aquellos que tenían poco o no tenían acceso a Internet, el 40%, dijeron que el acceso a una buena educación era mejor antes de la pandemia, mientras que a los niños con discapacidades les resultó difícil acceder a materiales en línea de la misma manera que a sus compañeros. Pregunta 4. ¿Tuviste menos oportunidades para hablar con tus amigos desde el inicio de la pandemia? A. Sí, el 82%. B. No, el 18%. Para niños de 8 a 12 años. A. Sí, el 70%. La mayoría de los niños, 82%, manifestaron que tenían pocas oportunidades para hablar con sus amigos desde el comienzo de la pandemia, como consecuencia del cierre de escuelas y las restricciones de confinamiento. La menor capacidad para hablar con los amigos se acentuó en los niños de 8 a 12 años, del 70%, quizás debido en parte a que no pueden acceder a las plataformas de redes sociales apropiadas para su edad, de la misma manera que los niños mayores, o sin el apoyo de un adulto. Del mismo modo, los niños con discapacidad dijeron que no tenían amigos con los que podían hablar si necesitaban apoyo, en comparación con los niños sin discapacidad. Pregunta 5. ¿Consideras que tu familia pudo satisfacer tus necesidades durante la pandemia? A. Sí, el 54%. B. No. Tuvimos menos dinero o acceso a alimentos, servicios, el 46%. Para niños migrantes y solicitantes de asilo. A. No, mi familia no tuvo suficientes recursos, el 68%. Para la mayoría de los niños, la capacidad de su familia para satisfacer sus necesidades no cambió tras el inicio de la pandemia. En contraste, la mayoría de los niños migrantes y los niños solicitantes de asilo, el 68%,
Dijeron que su familia no tenía suficientes recursos para satisfacer sus necesidades desde el comienzo de la pandemia. Los participantes describieron muchos impactos negativos en ellos y sus familias. El 54% expresó su preocupación de que los padres tenían menos dinero para satisfacer sus necesidades, con un 26% experimentando escasez de alimentos y un 20% problemas para acceder a los servicios de salud. Finalmente, es evidente que los niños experimentaron violaciones de su derecho a un nivel de vida adecuado. Una vez más, los niños de grupos ya marginados fueron más afectados. Gracias.